Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos realizando a través de la plataforma de Zoom en nuestra página de Facebook. Y hoy vamos a hablar de una corporación que se denomina en sus letras Corfoga, que es Corporación Ganadera, pero para eso el compañero Leonardo Murillo, que trabaja para esta corporación, nos va a hablar un poquito de qué es Corfoga, por qué es tan relevante en el campo de la ganadería en esta gran zona norte de nuestro país. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Don Francisco, muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con toda los radioescuchas, tanto por la frecuencia de Radio San Carlos como por redes sociales, ¿verdad? Para nosotros desde la corporación, en realidad es un gusto poder acompañarlos, estar con ustedes y poder conversar un poquito. El tema de la corporación ganadera, bueno, todo el mundo siempre arranca preguntando, ¿y por qué Corfoga? ¿Verdad? Porque todo el mundo dice, bueno, me suena Cor de corporación y Ga de ganado, ¿verdad? Pero el FO no me suena, ¿verdad? Y puntualmente eso fue como un cambio de nombre que le hicieron a la corporación ganadera, pero el FO es de fomento, ¿verdad? La ley Corfoga, la 7837, nace con el objetivo de fomentar la ganadería en el país. En esta línea, pues nosotros podríamos estar diciendo rápidamente que hemos tenido los últimos 5 o 6 años, años muy buenos de ganadería dentro del país. La actividad ganadera ha venido creciendo de forma significativa, tanto a nivel de producción de carne en industria como a nivel de inventario de ganado en el país. Cada vez hay más ganado. Por ejemplo, en el 2014, el censo agropecuario registró alrededor de 1.300.000 cabezas. La última encuesta nacional agropecuaria que generó el INEC hablaba de 1.621.000 cabezas, ¿verdad? Estamos hablando que en los últimos 8 años el INEC estima que han crecido 300.000 cabezas de ganado bovino en el país, ¿verdad? Lo cual nos llena de optimismo. Podríamos ver también la vinculación del producto carne con mercados internacionales. El último año, por ejemplo, se exportaron cerca de 154 millones de dólares, cuando la media histórica del país había estado en torno a los 60, 70 millones de dólares que se exportaban anualmente, lo cual nos habla de un crecimiento de más del 100% en los últimos 5 años. Y partiendo de esto, tenemos que hablar que la ganadería tiene un rol preponderante dentro de la economía. Y cuando hablamos de ganadería, no podemos dejar de hablar de San Carlos, de la zona norte, la zona más ganadera del país. Actualmente se estima que cerca del 30-35% del inventario de ganado se ubica en la zona norte, ya no solo San Carlos, sino en toda la zona norte, contando los Chiles, Guatuso, Upala, ¿verdad? Y bueno, muchísima parte del éxito del sector ganadero viene del país. Ahora, les conté un poco qué es Corfoga, ¿verdad? Y sería valiosísimo poder hablar de por qué es importante que esté Corfoga. Corfoga reúne tres grupos empresariales fuertes de este país, bueno, dos grupos empresariales y uno público. El primero es el sector ganadero primario. Entonces en Corfoga se sientan 6 representantes ganaderos en nuestra junta directiva que son asignados a través de las federaciones. El segundo grupo es el sector industrial, que vienen con representantes del matadero de Mayor Matanza y aparte de la Federación de Industriales Pecuarios. Estas plantas representan cerca del 85% de lo que se produce de carne en el país. Y el tercer grupo es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene representación dentro de la Junta Directiva, ¿verdad? Los industriales con 2 campos y el gobierno con un campo. Entonces, es una institución principalmente destinada para el ganadero primario de este país. Sin embargo, logra vincular a lo largo de la cadena con la industria y con el gobierno directamente. Esto hace que desde la corporación ganadera se representen los intereses de la ganadería y de la cadena cárnica bovina. Entonces, cada vez que empezamos a hablar de que le vamos a poner un impuesto, le vamos a poner una traba, le vamos a poner algo al sector ganadero, la corporación ganadera es
la primera en salir a defender los intereses del ganadero. Más de uno dirá, bueno, pero eso lo puede hacer el Ministerio de Agricultura. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, las experiencias recientes de Colombia, donde el mismo Poder Ejecutivo plantea meter un impuesto de 5.000 pesos colombianos a cada cabeza de ganado por mes o por año, una cuestión así, no recuerdo el dato precisamente, pero es el mismo Poder Ejecutivo el que plantea eso, y eso hace que la existencia propia de la corporación ganadera sea necesaria, porque podemos ser aliados del Ejecutivo cuando va en concordancia con los intereses del sector productivo, pero podemos ponernos en contra también, cuestión que el Ministerio de Agricultura no tiene posibilidades, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, la corporación, al final de cuentas, viene a fomentar la ganadería bovina desde esa perspectiva del interés del productor primario costarricense. Y entonces, no me queda nada más que decir que la zona norte para nosotros es importantísima por ser el sector más importante, la zona, la región más importante, y para eso tenemos productores, por decirlo así, que trabajan al día de hoy con nosotros. El día de hoy voy a presentarles a Luis Andrés Barrantes, quien es el promotor regional de la Corporación Ganadera y que está desarrollando una gran cantidad de proyectos destinados al productor en la zona norte, desde capacitaciones hasta agremiación, grupos, andrología, entre otros, pero no les cuento yo la historia, sino que les cedo la palabra a don Luis Andrés, que les va a comentar un poquito del tema. Leo, antes de que te vayas, quiero, por favor, quiero destacar primero que estamos conversando con Leonardo Murillo, representante de Corfoga a nivel nacional. Leo, quería resaltar el hecho de la buena gestión que ha hecho Corfoga a favor de la ganadería durante años. Pero sí, lo que queríamos era cuántos años lleva esta corporación trabajando en vías de la ganadería y qué ha hecho de esta corporación Corfoga, qué ha hecho a nivel país, Leo. Ok, la corporación tiene alrededor de 24 años de operar, fue creada en 1998, entonces ya para 2023 cumplimos los 25 años y bueno, hemos estado vinculados en muchísimos procesos de desarrollo. Primero, todo lo que son las líneas de integración, ¿verdad? Pero ahora, podríamos empezar a resaltar puntos, en realidad son muy puntuales. Actualmente, por ejemplo, se clasifica el ganado dentro del país a partir de un programa de clasificación de canales que se hizo. Todos los estudios, todo el conocimiento que hay sobre formación de precios en el sector y demás es a través de la Corporación Ganadera. Los proyectos de reproducción bovina y toda la cultura que se ha venido generando a partir de esto lleva una fuerte influencia de la Corporación Ganadera. Aparte, fuimos, por ejemplo, el pilotaje de todo lo que es NAMA Ganadería con el Programa Piloto Nacional de Ganadería, en el cual se evaluaron las tecnologías NAMA y se ha empezado a trabajar de la mano con SENASA en un gran número de aspectos, desde sanidad, ¿verdad? Delato, brucelosis, tuberculosis y varios temas de esta línea, hasta elementos que nos pueden diferenciar en los próximos años, ¿verdad? Como lo puede ser el areteo, la trazabilidad y rastreabilidad para vincularnos con mercados internacionales más exigentes. Trabajamos con temas de a futuro también, ¿verdad? Como lo puede ser el sello de ganadería libre de deforestación y baja, libre de deforestación y basada en pastoreo, ¿verdad? Son temas en los que estamos trabajando y la idea es ir aportando en proyectos en los cuales la corporación ve, o la cadena cárnica, ¿verdad? Porque al final de cuentas los representantes son la cadena cárnica, ve potencial para el futuro en la misma línea. Me parece que la diferenciación de la ganadería al día de hoy con respecto al internacional en estándares ambientales viene muchísimo también del lado de la corporación ganadera, ¿verdad? Donde se ha trabajado temas de pastoreo rotacional, cercas vivas, alambre eléctrico, cuestiones de este tipo que potencian muchísimo el sector. Leo, nos llegan consultas a nuestras redes sociales y nos hablan que está de acuerdo con todo lo que usted nos dice, pero que no sé si puede usted hablar o dirigirse a las personas a qué se debe
aunque a Corfoga no tenga vinculación alguna con el precio, ¿a qué se debe la alza tan desmedida en el ganado, en la carne de ganado, ¿verdad? Lógicamente, y la gente se preocupa porque ya los precios están muy altos, Leo. Sí, es una preocupación que tenemos, creo que todos, ¿verdad? Al final de cuentas, es un tema que viene afectando. Nosotros ya hemos hecho algunos estudios dentro de la corporación y el efecto que tenemos dentro del país es internacional. De hecho, la alta producción que tenemos en el país ha hecho que crezca menos el precio dentro del país que fuera de las fronteras. Cuando revisamos, por ejemplo, los datos del FAO Index, que es el índice de la FAO para evaluar precios de los alimentos a nivel mundial, encontramos que en promedio la carne de res internacionalmente se ha incrementado un 27% del 2020 acá, ¿verdad? En temas de carne en Costa Rica, encontramos que el INEC reporta un incremento dentro del 23-24%, ¿verdad? Y eso hace que, digamos, el precio, al final de cuentas, es una relación de oferta y demanda. Costa Rica tiene muy pocos aranceles y tiene una alta apertura comercial, lo cual hace que cuando el precio sube muchísimo dentro del internacionalmente, el consumidor costarricense le toque competir con el consumidor internacional por el producto. Al final de cuentas, la demanda internacional, particularmente la que viene desde China, se ha incrementado de forma muy significativa y eso hizo que el precio del ganado llegara a estar en canal entre los 2.300, 2.500 colones, un macho, ¿verdad? Generando una presión muy alta. En los últimos 3 o 4 meses, ¿verdad? Esa presión se vino abajo. China, la economía no creció como se esperaba. China venía creciendo un 6, 7, 8% en los últimos 5 años, ¿verdad? En ese intervalo. Y actualmente está creciendo entre un 2 y un 3%. Entonces, si bien es cierto, están demandando mucha carne todavía, están demandando muchísima menos que hace 2 años aproximadamente. Y el precio ha caído. Actualmente, por ejemplo, el canal ya está por debajo de los 2.000 colones, ¿verdad? No, perdón, por debajo de los 3.000 colones. Anda alrededor de los 2.800, 2.900, por ahí anda el canal, ¿verdad? Y cuando encontramos ya esas relaciones, uno pensaría que el precio tiene que tender a ajustarse hacia el consumidor. Ahora, lo que hay que ver puntualmente es si el consumidor se va a, digamos, si los que venden la carne directamente van a responder a la caída en el precio del animal, ¿verdad? Porque puede ser que el animal baje y ya los que venden carne en esa etapa posterior de la cadena mantengan los precios relativamente fijos, que es algo que ya ha sucedido, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, 2017, 2018, que el precio del animal se cayó un 20, 30% y el precio al consumidor subió un 1%. Esas situaciones pasan en este país, de repente hay alguna concentración en la comercialización y bueno, si sucediera, pues no sería algo que nosotros esperaríamos o sobre lo que tengamos control. Los precios se definen por oferta-demanda y debo decir, contrario a lo que dicen todos los libros de economía, que se definen también por niveles de competencia. Si no hay competencia al momento de la venta de carne, pues claramente no vamos a tener ese beneficio. Leo, podríamos decir entonces que la demanda internacional ha podido influir en que el productor de carne de este país esté más interesado en exportar la carne que dejarla para el consumo nacional. No puede ser que el alza del precio esté en ese movimiento, ¿no? En realidad la proporción que se exporta es un poco más alta si uno quisiera verlo de esa forma. Sin embargo, cuando vemos el 70% de la carne que se produce en el país, ¿verdad? Se queda en el país. La gran mayoría de la carne se queda. Sin embargo, la presión al alza, vamos a ver, digamos que por año se producen 350.000 animales, ¿verdad? O una cuestión así. Cuando se empieza a demandar más carne de afuera, las plantas ocupan más ganado para abastecer ese mercado internacional. La forma como las plantas se abastecen de ganado adicional es subiendo el precio, ganado que todavía no iba a salir,
se le sube el precio para traerlo a la planta. Eso hizo que el precio pasara en canal de 2.000 colones en el 2020 a 3.200, 3.300, ¿verdad? Y eso encareció toda la cadena hacia adelante, ¿verdad? Todo lo que son los consumidores, carniceros y demás, toda esa parte encareció. Entonces, no es que la carne se esté yendo hacia afuera y nos estemos quedando sin carne en el país. Costa Rica, desde que yo tengo información estadística, es superavitario en carne, exporta excedentes, pero cuando se demanda mucha carne fuera del país y los exportadores empiezan a demandar más carne porque se demanda más afuera y hay alguien que lo paga, pues empieza el precio a subir puntualmente, ¿verdad? Para abastecer ese mercado adicional, generando un alza en el precio. Pero el abasto costarricense está totalmente garantizado y cerca del 70-80% de lo que se produce en el país se consume en el país. Muy bien, creo que nos ha quedado muy claro. Hemos conocido un poco a través de Leonardo Murillo, un poco lo que es Corfoga, lo que ha venido haciendo desde su nacimiento y la explicación sobre la salsa, sobre el mercado internacional, Leonardo. Creo que han sido satisfactorias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a pasar a conversar con Luis Andrés Barrantes sobre los proyectos que esta corporación tiene en desarrollo en esta gran zona norte de nuestro país. Muchísimas gracias, Leo. Un gusto. Gracias, hasta luego. Muy bien, hemos venido compartiendo durante estos 15 minutos con Leonardo algunos temas importantes sobre las funciones de Corfoga, pero ahora contigo, Luis, vamos a hablar un poquito sobre los proyectos que desarrolla esta corporación en esta tan importante área norte de nuestro país, en lo que se refiere a lo que es la ganadería, Luis. Claro que sí, señor. Un placer, de verdad, comunicar toda esa parte. En la región Huetar Norte, gracias a Dios y a todos los ganaderos, se ha logrado tener un gran impacto de la corporación, ya que varios de los, o más bien todos los proyectos que la corporación ganadera tiene a disposición de los ganaderos han logrado tener una influencia a nivel regional. Por ejemplo, en la región se encuentra el proyecto de escuelas de campo. El proyecto de escuelas de campo lo que busca es incrementar la capacidad empresarial de las fincas ganaderas. Esto tal vez Leo ya ha mencionado una parte de lo que también se viene implementando en esta misma línea, lo que son talleres empresariales y todo, que especialmente casualmente más bien se inauguraron los talleres empresariales a nivel regional aquí en la zona de Upala, que es una de las zonas que ha experimentado un gran desarrollo. Sin embargo, ya ha sido golpeada por muchos desastres, pero ahí está esforzándose esa zona por salir adelante. Luis, en este caso, sí, señor. Luis, perdone, don Leo, hablamos de otros temas, por eso nos interesa mucho que usted profundice precisamente en esas capacitaciones. Listo, señor. La situación es que el proyecto Escuelas de Campo lo que busca es incrementar el nivel de empresarialidad en los productores. ¿Qué queremos decir con el nivel de empresarialidad? Ya todos sabemos que un sistema productivo que nos da de comer y que logra mantener a nuestras familias y todas sus necesidades, ya es una empresa. Entonces nosotros queremos que el productor tome conciencia de esa situación, que su finca es una empresa, que de ella es donde va a obtener el sustento y va a lograr que toda su familia salga adelante. Eso es lo que nosotros más que todo buscamos con eso, y que sea tomado ¿cómo se llama? Y desarrollada como tal, su finca. Que en ella se mantengan los registros, se mantenga la parte financiera en orden, todas esas partes que se logren, que se desarrollen protocolos a nivel de todas sus funciones, toda esa parte es lo que nosotros buscamos en el momento que mencionamos que necesitamos desarrollar la capacidad empresarial de las fincas ganaderas. En la región Huetar Norte, señor, están las escuelas de campo, que son fincas que llevamos un proceso de más de 6 años implementando en ellas desde tecnologías que están muy relacionadas con el NAMA ganadería, que son tecnologías más que todo a la parte al nivel técnico, ¿verdad? Como es el manejo de aguas, el manejo del pastoreo racional, y toda esta parte se fortaleció sumamente en el proyecto piloto, y ahora
en la parte de las escuelas de campo, evolucionamos también a la parte del manejo de la parte económica, digamos, la parte de registros de gastos económicos de cada finca y la parte del manejo de la parte empresarial de la finca, digamos, toda esa parte, que el ganadero tomara esa conciencia igualmente. Ya con esa conciencia logramos mostrar estas fincas como escuelas, donde los productores van a aprender de todas estas técnicas y toda esta parte empresarial que se ha venido desarrollando y que se ha venido fortaleciendo en esas fincas. En este momento, en la región Huetar Norte, contamos con 5 escuelas de campo activas, en las que en este año realizamos 5 actividades de capacitación. En ellas se recibieron más de 60 productores. Si gusta, le menciono dónde están ubicadas estas fincas ganaderas. Claro, Luis, antes de que menciones dónde están ubicadas, cuando Sí, hablas de ganaderos y capacitación a estos empresarios, ¿hablamos de pequeños, de medianos o de grandes productores de carne? El objetivo más primordial de la corporación ganadera, sin excluir a nadie, por supuesto, porque ya y esto es asunto también de interés de cada productor que se acerca a la corporación ganadera, y es más, todos los ganaderos forman parte de la corporación ganadera. Sin embargo, nosotros como corporación hemos intentado estar más cerca aún de los pequeños y medianos productores, que al final son los productores que tal vez tienen menor acceso a la tecnología y que como corporación debemos tener ese acercamiento más grande. Entonces, pequeños y medianos productores resulta ser una gran prioridad. Sin embargo, las actividades están abiertas a todos y todo proyecto está abierto a todos los productores. Claro, no, me parece excelente porque sabemos que muchísimos pequeños y medianos productores son, por decirlo así, están en nuestras redes sociales, entonces queríamos aclarar ese punto. Ahora bien, Luis, sí nos puedes hablar un poco dónde están ubicados, porque es importante que el productor que no esté en este momento bajo esas capacitaciones pueda tener alguna opción o alguna oportunidad futura para capacitarse también. Excelente, excelente. Vea, nosotros cuando dividimos o intentamos hacer una distribución de estas escuelas, porque este proyecto era formado por más escuelas en la parte del piloto, quisimos dividir estas fincas y colocarlas con el lema de que una escuela de campo estuviera cerca de usted. Entonces, en este caso, dividimos las escuelas de campo en 2 fincas en Opala, que están cerca de los cantones de Guatuso y Los Chiles, una finca en San Carlos, que está ubicada estratégicamente para varios lugares de San Carlos, y como San Carlos es un cantón tan grande, ¿verdad? Y 2 fincas ubicadas en Los Chiles también, que están ubicadas estratégicamente también, que nos colaboran a fincas que estén tal vez en la parte de San Carlos, que están más alejadito de la parte de Ciudad Quesada y todos esos lados. Don Luis, aparte de estos proyectos de escuela, ¿qué base tiene Corfoga para ir en aumento de estas capacitaciones? ¿Qué han hecho anteriormente? ¿Qué proyectos han finalizado ustedes en estos años que han ayudado al productor aquí en todo el país prácticamente? Claro que sí, claro que sí, señor. Vea, en este año a nivel regional ha tomado mucho agua o a nivel digamos, durante todos estos años se ha intentado promover un proyecto o promover el aprovechamiento más que todo, más bien, de un proyecto que es el Proyecto Nacional de Andrología. Este proyecto es sumamente importante para todos los ganaderos en la región y es como un punto de partida para toda la parte para ordenar la parte reproductiva de todas las fincas, ¿verdad? En este proyecto, ¿qué se realiza? Se realiza un análisis físico y también seminal del reproductor que el productor tenga en ese momento en empadre, digamos, toda esa parte. Entonces, se realiza un análisis físico del animal y también seminal. En este caso, este año en la región se han realizado 5 visitas. En esas 5 visitas se han evaluado más de 100 animales en toda la región. Se han evaluado más de 100 animales. Y de ellos, los problemas más comunes que se han descubierto es la parte de, digamos, que se han descubierto, no, que son razón de descarte para ese animal es la circunferencia escrotal,
que no sé si aclaro esa parte, y la baja calidad espermática. Sí, claro. Luis, una cosa, qué control de calidad, por ejemplo, o ayuda a Corfoga, la corporación, a los productores a tener una mejor y una, por ejemplo, una mejor calidad de carne, una mejor calidad de animales? En qué campos colabora Corfoga con ellos? Esta parte que les acabo de mencionar del inicio de la parte reproductiva es muy importante, digamos, es muy importante porque esto nos lleva a esa parte que usted nos está mencionando. Tenemos también el proyecto de reproducción y de palpación de hembras. Este proyecto lo que nos dice es lo que hacemos nosotros desde una vez que descartamos que el macho es el problema en la finca en cuanto a la parte reproductiva, entonces nos vamos a revisar cada hembra individualmente. Entonces decimos, bueno, esta hembra tiene un problema tal vez de reproducción en tal situación, o tiene más bien un problema a nivel de nutrición que no le está permitiendo que esa hembra quede preñada. Esos son los problemas, las situaciones que determinamos gracias a la palpación, ¿verdad? Después también tenemos un proyecto que es de muy reciente formación, que es el proyecto de inseminación artificial a tiempo fijo. Y ahí tal vez se relacione más con la pregunta que usted me acaba de realizar respecto a lo que es la elección de razas que vengan a mejorar la parte reproductiva. Digo, la parte de carne, ¿verdad? Y que estén en sí adaptadas a las condiciones de la región. Es una parte muy importante porque si traemos una raza a la región, por ejemplo, que queremos mejorar la parte cárnica, pero no es una raza que esté adaptada a las condiciones climáticas de la región, entonces vamos a tener un animal que sufra ese embate del clima que no nos lo vamos a quitar nunca de encima y va a hacer que no tenga el desarrollo que nosotros desearíamos, ¿verdad? Luis, ese, por decirlo así, ese análisis de laboratorio lo realiza exactamente o ustedes como Corfoga, o es un análisis que viene del exterior? La parte del análisis laboratorio de la parte seminal o la parte reproductiva de palpación o todo eso que acabamos de mencionar. Sí, por ejemplo, en general, también la parte de adaptación para que el animal pueda vivir, tener una buena calidad de vida en el calor, en el frío o en un clima eh, parecido, ¿verdad? Es que eso ya, esa parte podríamos decir está ya por la raza, pero también tenemos en la corporación ganadera un programa que se llama, ya le digo a tu nombre completo porque se me hace un poco complicado el nombre, Sí, sí. Proyecto Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético. En este proyecto, nosotros lo que realizamos son evaluaciones genéticas de esos de animales promisorios que ya se encuentran en el país, ¿verdad? Y que son animales que se encuentran adaptados a las distintas condiciones que tiene el país en la región y el país en este momento, ¿verdad? Por poner un ejemplo, aquí en la región Huetar Norte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene un hato puro Brahman. Ahí la corporación ganadera se encuentra colaborando en la parte de este proyecto, en conjunto con el tecnológico, ¿verdad? Se generan informes sobre el valor genético de los animales y se identifican animales con valor genético superior al promedio, ¿verdad? Entonces, esa parte lo que nos hace nosotros, lo que nos permite a nosotros es recomendar esos animales para que el productor pueda adquirirlos y sepa que existen animales superiores y que le van a ayudar a mejorar sus parámetros genéticos específicos, que él dice. Por ejemplo, el peso, por poner un ejemplo, hay animales que tienen una capacidad de mejorar el peso al destete de 180, por ejemplo, que es un promedio que existe muy comúnmente aquí en la región, a 205 kilos. Tienen la capacidad de mejorar. Sí hay que poner condiciones, ¿verdad? Ya sea alimentación y toda esta parte. Sin embargo, el animal tiene la capacidad genética de ofrecer esa mejora al acto. Esa es una parte que estamos trabajando fuertemente en la corporación también. Y otra situación muy importante que colabora en esa pregunta que usted me acaba de realizar es que en la corporación ganadera y específicamente en el departamento de proyectos se tiene un plan de extensión en el que se desarrollan capacitaciones. La mayoría de estas son en línea,
mediante Zoom. Entonces, esto es una oportunidad abierta a todos los productores de todos los lugares del país que se unan a estas capacitaciones y que permitan obtener mayor conocimiento que les ayuda a mejorar como productores en sus sistemas. Muy bien, Luis. Creo que se nos agota el tiempo que teníamos establecido para la entrevista. Yo sé que queda mucho tema. Vamos a coordinar por medio de Leonardo en futuras fechas, tal vez a unos 15 días, para continuar con este tema tuyo, que es el tema verdaderamente que interesa a todo el productor pequeño, mediano y grande de esta gran zona norte del país. Así es que te agradecemos mucho, Luis, Luis Andrés. Un placer, un placer. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, Un nos vemos gusto, de pronto. verdad. Sí, gracias.